Después de enviudar, mi hija me dijo, o trabajas o te quedas en la calle. Desesperada, acepté convertirme en la cuidadora de un multimillonario paralítico. La primera noche, me quedé helada con lo que sucedió. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde la estás viendo para que puedas saber hasta dónde ha llegado mi relato. Las flores del funeral aún se marchitaban en la tumba de Dante cuando mi hija, Carla, me dio su ultimátum. Yo estaba en mi cocina, la misma cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia, cuando Carla entró con esa expresión en su rostro. Esa mirada que significaba que ya había tomado una decisión y que mis sentimientos no importaban. Mamá, necesitamos hablar. Dejó su bolso de diseño sobre la encimera con un chasquido seco. A sus 42 años, Carla había heredado la mandíbula fuerte de su padre, pero nada de su calidez. Este arreglo ya no funciona. Yo todavía llevaba mi vestido negro del cementerio, aún sintiendo el peso de despedirme de Dante después de 45 años de matrimonio. Mis manos temblaron mientras alcanzaba la cafetera. ¿Qué arreglo, cariño? ¿Tú viviendo aquí en mi casa? Su voz era nítida, profesional. Papá me lo dejó todo a mí, ¿recuerdas? Y ya no puedo permitirme mantenerte. La taza de café se me resbaló de los dedos, estrellándose contra el suelo de azulejos. El líquido marrón se extendió sobre los trozos de cerámica blanca, como mi vida se desmoronaba. Carla, solo han pasado 3 semanas desde que papá murió. Lo sé, dijo ella, sin siquiera mirar el desorden. Pero la vida sigue, mamá. Tengo mi propia familia en la que pensar, mis propias facturas. Me arrodillé para recoger los pedazos, mis rodillas de 68 años protestando. Tengo mi pensión. No es mucho, pero puedo contribuir con 800 euros al mes. Carla se rió, pero no había humor en su risa. Eso ni siquiera cubre los gastos de la luz. Mira, he estado pensando en esto y tengo una solución. Dejé de limpiar y la miré. Mi hija, la bebé a la que había acunado durante incontables noches sin dormir. La niña pequeña que solía meterse en mi cama durante las tormentas. ¿Qué clase de solución? Hay un trabajo, enfermera privada. La paga es excelente. Sacó su teléfono y me mostró un anuncio. Este hombre necesita atención las 24 horas. Tú fuiste enfermera antes de casarte con papá. Es perfecto. Se me encogió el estómago. Carla, no he trabajado como enfermera en más de 40 años. La medicina ha cambiado. Ni siquiera sabría cómo. No es enfermería médica, mamá. Es más bien compañía, ayudar con las actividades diarias. Tú puedes hacer eso. Ya estaba desplazándose por su teléfono. Ya los contacté. Tienes una entrevista mañana. Me levanté lentamente, los trozos de cerámica aún cortándome la palma. ¿Y si no consigo el trabajo? Carla finalmente me miró y vi mi respuesta en sus ojos antes de que hablara. Entonces, tendrás que encontrar otro lugar para vivir. Lo siento, mamá, pero no puedo mantenerte para siempre. A la mañana siguiente, me encontré de pie frente a una mansión que parecía sacada de una película. El camino de entrada era más largo que nuestra antigua calle. Mis manos temblaban mientras tocaba el timbre y me preguntaba cómo mi vida había llegado a esto. A mis 68 años, estaba solicitando un trabajo para el que no estaba cualificada porque mi propia hija me había echado. Una mujer de aspecto severo de unos 50 años abrió la puerta. Señora García, soy Patricia, la ama de llaves del señor Montenegro. Por favor, pase. El interior de la casa era aún más intimidante que el exterior. Suelos de mármol, lámparas de araña de cristal, obras de arte que probablemente costaban más de lo que yo había ganado en toda mi carrera de enfermera.
Patricia me guió por pasillos llenos de retratos de personas que parecían no haberse preocupado por el dinero ni un solo día de sus vidas. El señor Montenegro requiere asistencia con la mayoría de las actividades diarias, explicó Patricia mientras caminábamos. Está paralizado de cintura para abajo a raíz de un accidente hace 5 años. El puesto incluye alojamiento y comida, además de un salario muy generoso. Nos detuvimos frente a un par de puertas dobles. Antes de entrar, debo advertirle, el señor Montenegro puede ser difícil. Ha tenido 17 cuidadores en los últimos 2 años. Se me encogió el corazón. 17 cuidadores. ¿En qué me había metido? Patricia abrió las puertas para revelar una enorme biblioteca con ventanas de suelo a techo que daban aquí a unos jardines perfectamente cuidados. Y allí, en una silla de ruedas junto a la ventana, estaba un hombre de cabello plateado y el tipo de facciones fuertes que debieron haber sido devastadoras cuando era más joven. Señor Montenegro, esta es Elisa García, la candidata de la que hablamos. Giró su silla de ruedas hacia nosotros y sentí la sensación más extraña. Sus ojos eran azules, ese azul profundo que solo se ve en fotografías antiguas o recuerdos descoloridos. Cuando su mirada se encontró con la mía, algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento, confusión, no podía saberlo. Señora García. Su voz era profunda, culta, con solo un toque de algo que no podía identificar. Por favor, siéntese. Me senté en la silla frente a él, tratando de ignorar cómo mi corazón había comenzado a latir más rápido. Había algo en su rostro, en la forma en que me miraba, que me oprimía el pecho con una emoción que no podía nombrar. Patricia me dice que usted fue enfermera, dijo, pero sus ojos nunca abandonaron mi rostro. Era como si me estuviera estudiando, buscando algo. Sí, señor. Hace muchos años, antes de casarme, mi voz salió más firme de lo que me sentía, y su marido falleció recientemente. No fue una pregunta. Lo siento por su pérdida. Gracias. Miré mis manos, aún llevando el anillo de Dante. Ha sido difícil. Cuando volví a levantar la vista, Ricardo Montenegro todavía me miraba con esa expresión intensa, casi desesperada. ¿Nos hemos conocido antes, señora García? Hay algo en usted que me resulta familiar. Se me heló la sangre. Me obligué a sonreír cortésmente. No lo creo, señor Montenegro. Estoy segura de que lo recordaría. Pero incluso mientras lo decía, las alarmas sonaban en mi cabeza porque él también me resultaba familiar. Algo en la forma de su boca, en la forma en que inclinaba la cabeza al hablar. Algo que hacía que mis manos temblaran y mi respiración se agitara. Quizás no, murmuró, pero no parecía convencido. Dígame, señora García, ¿por qué quiere este puesto? La respuesta honesta era que estaba desesperada, que mi hija me había echado y no tenía a dónde ir, que a mis 68 años era demasiado vieja y demasiado cansada para empezar de nuevo. Pero no tenía elección. En cambio, dije, creo en el cuidado de las personas. Siempre lo he hecho. Algo en su expresión se suavizó. Y no le asustan las situaciones desafiantes. Pensé en los ojos fríos de Carla, en limpiar mi taza de café rota mientras mi hija observaba, en dormir en la habitación de invitados de mi propia casa porque Carla ya se había mudado al dormitorio principal. No, señor, no me asusta. Ricardo asintió lentamente. Patricia, ¿podría dejarnos un momento a solas? Después de que Patricia se fue, cerrando las puertas tras de sí,
Ricardo acercó su silla a la mía. Señora García, voy a ser franco con usted. No soy un hombre fácil para trabajar. Soy exigente, particular, y no tolero a los tontos. Pero si acepta este puesto, será tratada con respeto y se le pagará bien. Muy bien. Nombró un salario que me hizo dar vueltas la cabeza. Más dinero del que Dante había ganado en su mejor año. Sin embargo, continuó, necesito a alguien en quien pueda confiar. A alguien que no cotillee sobre mis asuntos personales ni me trate como a un inválido. ¿Puede ser usted esa persona? Miré esos ojos azules y sentí ese extraño aleteo de reconocimiento de nuevo. Sí, señor Montenegro, puedo. Bien. Me extendió la mano para estrechar la mía, y cuando nuestros dedos se tocaron, sentí una descarga de electricidad que no tenía nada que ver con la estática. Bienvenida a mi casa, Elisa. La forma en que dijo mi nombre, suave y casi reverente, hizo que mi corazón diera un vuelco. Retiré mi mano rápidamente, diciéndome a mí misma que estaba imaginando cosas. Era viuda, por el amor de Dios, abuela. No tenía por qué sentir nada por este hombre. Pero mientras Patricia me mostraba mis aposentos esa misma noche, no pude quitarme la sensación de que mi vida acababa de dar un giro para el que no estaba preparada, y la forma en que Ricardo Montenegro me miraba, como si estuviera viendo un fantasma de su pasado, me hizo preguntarme si estaba a punto de descubrir algo que había pasado 48 años tratando de olvidar. Mi primera semana en la mansión Montenegro se sintió como vivir en una hermosa prisión. La habitación que Patricia me había asignado era más grande que todo mi apartamento con Dante, completa con su propia sala de estar y un baño que brillaba como algo de un hotel de lujo. Pero cada mañana, al despertar, sentía el peso aplastante de mi nueva realidad. A mis 68 años, era esencialmente una sirvienta interna. Ricardo era exactamente como Patricia había advertido. Exigente, particular y con una lengua afilada cuando las cosas no se hacían según sus especificaciones. Quería su café de la mañana exactamente a las 7:15, no a las 7:20. Sus periódicos debían estar ordenados de una manera específica. Su horario de medicación era rígido. Y Dios me ayudara si me retrasaba un solo minuto. Pero había momentos tranquilos, entre sus órdenes y críticas, en los que lo sorprendía observándome con la misma expresión intensa de nuestro primer encuentro, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que lo había estado molestando durante años. Elisa, dijo el jueves por la mañana mientras preparaba su bandeja de desayuno. Ese es un nombre inusual. Nombre de familia. Hice una pausa al cortar su pomelo. El nombre de mi abuela. Era alemana. ¿Alemana? Repitió pensativamente. ¿Y dónde creciste? Aquí y allá. Mantuve mi voz neutral, pero mis manos habían comenzado a temblar ligeramente. Mi padre se mudaba mucho por trabajo. No era del todo una mentira. Nos habíamos mudado con frecuencia, aunque no por trabajo, sino más bien huyendo de los acreedores y las deudas de juego de mi padre. Pero algunos recuerdos era mejor dejarlos enterrados. Esa tarde, mientras Ricardo dormía la siesta, finalmente desempacé las 3 cajas que Carla me había permitido a regañadientes sacar de la casa. La mayoría eran artículos prácticos, ropa, algunos libros, mi joyero. Pero al fondo de la última caja, envuelto en papel de seda, había algo que casi había olvidado que todavía tenía. Mis viejos álbumes de fotos. Los había empacado sin pensar, probablemente porque estaban en mi mesita de noche después de haberlos estado mirando durante esas primeras noches solitarias después del funeral de Dante. Ahora, sentada en la elegante silla junto a la ventana de mi habitación, los desenvolví con dedos temblorosos.
El primer álbum era de mi matrimonio con Dante. Nuestras fotos de boda, fotos de la bebé Carla, vacaciones familiares, toda una vida de recuerdos cuidadosos y respetables. Lo dejé hasta a un lado y busqué en el más viejo, el que rara vez miraba ya. La cubierta era de cuero azul descolorido, agrietado en las esquinas. Dentro había fotografías de mi vida antes de Dante, antes del matrimonio y la maternidad, y la existencia cuidadosa y controlada que había construido para mí misma. Las primeras páginas eran bastante inocentes. La graduación de la escuela secundaria, mis amigas de la escuela de enfermería, mis padres luciendo jóvenes y esperanzados. Pero al pasar las páginas, mi respiración comenzó a acelerarse. Allí, en la página 12, había una fotografía que hizo que el mundo se inclinara de lado. Yo tenía 20 años en la foto. Llevaba un vestido de verano amarillo que me había cosido yo misma. Mi cabello era largo y oscuro, recogido con una cinta. Me estaba riendo de algo que había dicho el fotógrafo, con la cabeza echada hacia atrás, con pura alegría. Y de pie a mi lado, con el brazo alrededor de mi cintura y el rostro iluminado con el tipo de sonrisa que podía derretir corazones, estaba un joven de cabello oscuro y ojos azules, devastadores. Ricardo, no Terence. Ricardo, a quien le encantaba la música de jazz y el helado de chocolate y la forma en que me veía con ese vestido amarillo. Ricardo, quien había prometido casarse conmigo tan pronto como hiciera fortuna. Ricardo, quien me había besado para despedirse en una estación de tren hace 48 años y nunca regresó. Miré la fotografía hasta que me ardieron los ojos, tratando de reconciliar al joven de la imagen con el hombre de cabello plateado en la silla de ruedas de abajo. Las facciones eran las mismas, esos pómulos aristocráticos, la mandíbula fuerte, los ojos que parecían ver directamente a tu alma. Pero Ricardo había sido cálido, apasionado, lleno de sueños y planes salvajes para nuestro futuro juntos. Este Ricardo Montenegro era frío, controlado, amargado. ¿Qué había pasado para transformar uno en el otro? Pasé la página con dedos temblorosos y encontré más fotos. Ricardo y yo en la feria del pueblo, compartiendo algodón de azúcar. Ricardo enseñándome a bailar en mi pequeño apartamento, mientras mi vecina anciana golpeaba el techo. Ricardo y yo sentados junto al lago, mi cabeza en su hombro, ambos luciendo como si creyéramos que el amor podía conquistar cualquier cosa. La última foto de la serie fue tomada la mañana en que se fue. Estábamos en la estación de tren, su maleta a sus pies. Yo estaba llorando. Recordaba ese día con dolorosa claridad ahora. Y él me estaba acariciando la cara con las manos, prometiéndome que volvería en 2 años, lo suficientemente rico como para darme todo lo que merecía. Voy a hacer algo de mí mismo, Elisa, había dicho, su voz cargada de emoción. Voy a construir un imperio y luego volveré por ti. ¿Me esperarás? Y yo había prometido que lo haría. Dios me ayudara. Lo decía en serio, pero 2 años se extendieron a 3, luego a 4. Sus cartas se volvieron esporádicas, luego cesaron por completo. Había oído rumores de que se había hecho grande en el sector inmobiliario, pero para entonces ya había conocido a Dante, el dulce y constante Dante, que me amaba sin condiciones, que no necesitaba conquistar el mundo para demostrar su valía. Me casé con Dante 6 meses antes de que Ricardo finalmente enviara un mensaje de que regresaba a casa. La carta todavía estaba allí, escondida detrás de la última fotografía. La saqué con dedos temblorosos, aunque me sabía cada palabra de memoria. Mi queridísima Elisa, comenzaba con su letra audaz. Lo he logrado. Todo lo que te prometí y más. Vuelvo a casa el próximo mes, y entonces
podremos finalmente comenzar nuestra vida juntos. He comprado una casa, nuestra casa, y no puedo esperar para llevarte en brazos a través del umbral como mi esposa. Todo mi amor, todos mis sueños, todos mis mañanas te pertenecen. Siempre tuyo, Ricardo. La carta estaba fechada 3 semanas después de mi boda con Dante. Me apreté la carta contra el pecho y sentí las lágrimas correr por mi rostro. Todos estos años me había convencido de que Ricardo me había olvidado, de que sus promesas habían sido palabras vacías de un joven ebrio de sus propias ambiciones. Pero él había cumplido su palabra. Había vuelto por mí. Simplemente, yo ya pertenecía a otra persona. Un suave golpe en mi puerta me hizo sobresaltar. Rápidamente, metí el álbum y la carta debajo de una almohada y me sequé los ojos. Adelante. Patricia entró con una expresión de preocupación. Señora García, el señor Montenegro pregunta por usted. Parece agitado. Me alisó el cabello y seguí a Patricia escaleras abajo, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. ¿Podría haber recordado? ¿Era por eso que me había estado observando con tanta intensidad? Encontré a Ricardo en su estudio, mirando por la ventana como hasta a los jardines. Cuando oyó mis pasos, giró su silla de ruedas para mirarme y vi algo diferente en su expresión. No el control frío al que me había acostumbrado, sino algo crudo, más vulnerable. Elisa, dijo en voz baja, necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. Junté las manos frente a mí para ocultar su temblor. Por supuesto, señor Montenegro. ¿Alguna vez has estado en Villanueva? Es un pueblo pequeño, a unas 2 horas al norte de aquí. Se me cortó la respiración. Villanueva era donde había crecido, donde había conocido a Ricardo, donde me había enamorado por primera vez. Yo no estoy segura, mentí. Pero mi voz me traicionó. Ricardo estudió mi rostro con esos ojos azules penetrantes. Había una cafetería allí. El Rincón de María, creo que se llamaba, y un pequeño lago al que los jóvenes solían ir los domingos por la tarde. Sentí que el color se me iba de la cara. El Rincón de María, donde Ricardo me había comprado refrescos de cereza y me había contado chistes que me hacían reír hasta que me dolían los costados. El lago donde me había besado por primera vez bajo un dosel de estrellas. Señor Montenegro, creo que quizás me está confundiendo con otra persona, pero incluso mientras lo decía, pude ver en sus ojos que no estaba confundido en absoluto. La máscara de control frío se estaba desvaneciendo, revelando al hombre que una vez había amado con cada fibra de mi ser. Quizás, dijo suavemente, pero su mirada nunca abandonó mi rostro. Quizás sí. Al darme la vuelta para irme, lo oí susurrar algo que casi me hizo flaquear las rodillas. Vestido amarillo. Siempre te veías hermosa de amarillo. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el joven rostro de Ricardo en esas fotografías. Escuchaba su voz prometiendo que volvería por mí. Y abajo, el hombre en el que se había convertido probablemente también estaba despierto, uniendo los mismos recuerdos que me destrozaban el corazón. Por la mañana, había tomado una decisión. No podía seguir fingiendo. La farsa me estaba consumiendo. Y estaba claro que Ricardo, recordaba más cada día. Mejor enfrentar la verdad de frente que dejar que nos destruyera a ambos lentamente. Lo encontré en el invernadero leyendo el periódico de la mañana. La luz del sol que entraba por las paredes de cristal atrapaba la plata de su cabello, y por un momento pude ver ambas versiones de él superpuestas, el joven lleno de sueños y el hombre exitoso y solitario en el que se había convertido.
Buenos días, señor Montenegro. Dejé su café exactamente donde le gustaba, mis manos sorprendentemente firmes. Elisa levantó la vista de su periódico y vi agotamiento en esos ojos azules. ¿Dormiste bien? No, dije honestamente. ¿Y tú? Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. No, no dejaba de pensar en vestidos amarillos y refrescos de cereza en el rincón de María. Se me cortó la respiración. Ya no tenía sentido negarlo. La Coca-Cola de cereza era demasiado dulce. Siempre decías que debería pedir vainilla, pero yo era terca. Ricardo cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, brillaban con lágrimas no derramadas. Elisa María Bravo. Llevabas el medallón de tu abuela y tenías una cicatriz en la rodilla izquierda por caerte de la bicicleta cuando tenías 8 años. Me toqué la garganta automáticamente, donde solía descansar el medallón. Me diste un anillo, una pequeña banda de plata, con la promesa de que algún día lo reemplazarías con diamantes. Todavía lo tengo. Su voz era apenas un susurro. Lo he llevado conmigo durante 48 años. Nos miramos el uno al otro a través del espacio que nos separaba. No solo los pocos metros entre su silla de ruedas y donde yo estaba, sino las décadas de vidas diferentes, elecciones diferentes, tipos de amor diferentes. ¿Por qué no me dijiste quién eras?, preguntó. Me hundí en la silla frente a él, sintiendo de repente cada uno de mis 68 años. Porque tenía miedo. Porque ya no soy la chica que recuerdas. Porque tomé un aliento tembloroso. Porque tú tampoco eres el chico que recuerdo. Ricardo asintió lentamente. Cuando regresé y descubrí que te habías casado con Dante García, quise odiarte. Me dije a mí mismo que nunca me habías amado de verdad, que solo habías estado esperando que llegara alguien mejor. Eso no es cierto. Las palabras salieron con más fuerza de lo que había pretendido. Esperé, Ricardo. Esperé hasta que no pude esperar más. Tus cartas dejaron de llegar y pensé, me sequé una lágrima. Pensé que me habías olvidado. Nunca dejé de escribir, dijo en voz baja. Pero mis socios de negocios me convencieron de que una chica de pueblo me frenaría. Interceptaron mis cartas, me dijeron que habías seguido adelante. Para cuando me di cuenta de lo que habían hecho, ya estabas casada. La crueldad me golpeó como un golpe físico. Todos esos años de preguntarme, de sentirme abandonada, cuando Ricardo había estado tratando de contactarme todo el tiempo. Contraté pues a un investigador privado para seguirte. Ricardo continuó. Sé que suena terrible, pero necesitaba saber que eras feliz. Supe cuando nació Carla, cuando te mudaste a la casa de la calle del Arce, cuando Dante fue ascendido en el banco. Incluso supe cuando enfermó. Lo miré, conmocionada. ¿Me has estado observando durante 48 años, desde la distancia? Nunca interferí. Nunca intenté contactarte. Solo necesitaba saber que estabas bien. Se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Y seguí esperando que algún día, de alguna manera, el destino te trajera de vuelta a mí. Con manos temblorosas, abrió la caja para revelar el anillo de plata que me había dado hacía tantos años, el que le había devuelto entre lágrimas el día antes de mi boda, incapaz de soportar llevar la promesa de otro hombre mientras le juraba mi vida a Dante. ¿Lo guardaste?, susurré. Lo guardé todo. Cada foto, cada carta que me escribiste, cada recuerdo. Miró el anillo. Nunca me casé, Elisa. Me dije a mí mismo que era porque estaba demasiado centrado en los negocios. Pero la verdad era más simple que eso. Nadie más eras tú. El peso de sus palabras se asentó entre nosotros como una piedra cayendo en agua quieta. 48 años de soledad,
de construir muros alrededor de su corazón, de ver a la mujer que amaba vivir su vida con otra persona. Ricardo, yo no sabía qué decir. ¿Cómo te disculpas por toda una vida de separación que ninguno de los dos eligió? No te culpo, dijo rápidamente. Tomaste la decisión correcta. Dante fue un hombre. Te amó como mereces ser amada y estuvo allí cuando yo no pude. He hecho las paces con eso. ¿Lo has hecho?, pregunté suavemente, porque el hombre para el que he estado trabajando estas últimas semanas no parece estar en paz con nada. La mandíbula de Ricardo se tensó. El accidente me cambió. Hace 5 años todavía me aferraba más a la fantasía de que quizás algún día nos volveríamos a encontrar, que quizás podría haber una segunda oportunidad. Luego me desperté en una cama de hospital, paralizado de cintura para abajo, y me di cuenta de lo tonto que había sido. ¿Qué podría ofrecerte ahora? ¿Un hombre roto en una silla de ruedas? Para. Me levanté bruscamente, la ira ardiendo en mi pecho. Solo para. ¿Crees que soy tan superficial que tus piernas importan más que tu corazón? ¿Crees que soy el tipo de mujer que se alejaría de alguien a quien le importaba porque necesitaba ayuda en lugar de poder darla? Pareció sorprendido por mi vehemencia. Elisa, te amé, Ricardo. No tu fortuna potencial, no tus grandes planes para el futuro. Amé al chico que me traía flores silvestres porque no podía permitirse rosas, al chico que me abrazaba cuando lloraba por la bebida de mi padre, al chico que creía en los sueños con tanta fuerza que yo no pude evitar creer en ellos también. Estaba llorando, ahora, 48 años de emociones reprimidas brotando de mí como agua a través de una presa rota. Y si ese chico todavía está ahí en algún lugar, entonces todo lo demás son solo detalles. Ricardo me tomó la mano y lo dejé. Sus dedos eran más viejos ahora, marcados con manchas de la edad y más delgados de lo que recordaba. Pero su toque todavía me enviaba electricidad por las venas. Todavía está aquí, dijo en voz baja, enterrado bajo mucha amargura y decepción. Pero todavía aquí. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Miré alrededor del invernadero la vida de lujo que había construido a su alrededor. Luego volví a mirar su rostro, buscando la respuesta a una pregunta que había tenido miedo de hacer. ¿Eres feliz, Ricardo? ¿Realmente feliz? Estuvo en silencio durante un largo momento. Tuve éxito, fui respetado, tenía más dinero del que podía gastar en 10 vidas. Hizo una pausa. ¿Pero feliz? No creo haber sido verdaderamente feliz desde el día en que te dejé en esa estación de tren. Entonces, quizás, dije con cuidado, es hora de dejar de castigarnos por las decisiones que tomamos cuando éramos personas diferentes. Quizás es hora de ver lo que las personas que somos ahora podríamos construir juntos. Ricardo me llevó la mano a los labios y la besó suavemente. ¿Estarías dispuesta a intentarlo? No como mi enfermera, sino como lo que sea que podamos ser el uno para el otro. Pensé en Carla, en la casa fría donde ya no era bienvenida. Pensé en el apartamento solitario que había planeado encontrar, en pasar mis años restantes en soledad. Luego, miré al hombre que me había amado fielmente durante casi 5 décadas, incluso a distancia. Sí, susurré. Me gustaría intentarlo. Pero incluso, mientras las palabras salían de mis labios, sabía que nuestro camino no sería fácil. Carla tendría algo que decir sobre este arreglo,
y dudaba que fuera una felicitación. Mi hija, Asaom. Hija nunca había aprobado nada que le quitara la atención de sus propias necesidades, y ciertamente no aprobaría que su madre encontrara el amor de nuevo. La idea de enfrentar la reacción de Carla me hizo sentir un nudo en el estómago por la ansiedad. Pero por primera vez en semana también sentí algo más: esperanza. Quizás no era demasiado tarde para segundas oportunidades después de todo. 3 semanas después de nuestra confesión en el invernadero, Ricardo me pidió que me mudara al ala principal de la casa, no como su cuidadora, sino como su compañera. La palabra se sintió extraña en mi lengua cuando me la repetí a mí misma. Compañera. Sonaba mucho más significativo que empleada, pero no tan vinculante como las palabras que una vez habíamos soñado con usar. No tienes que decidir ahora mismo, dijo durante la cena en el comedor más pequeño que habíamos empezado a usar en lugar del formal. Pero Elisa, quiero que sepas que esto no se trata de conveniencia o soledad. Se trata de la vida que deberías haber estado viviendo todo este tiempo. Dejé el tenedor, mi apetito de repente desaparecido. Ricardo, necesito decirte algo sobre Carla. Su expresión se puso seria. ¿Qué pasa con ella? Ella no sabe quién eres. Cuando me encontró este trabajo, solo vio signos de euro. Un hombre rico que necesitaba cuidados. Una madre que quería fuera de su casa. No tiene idea de nuestra historia. Ricardo asintió lentamente. ¿Y crees que tendrá algún problema con nuestro arreglo? Me reí, pero no había humor en ello. Mi hija me echó de casa 3 semanas después del funeral de su padre. A ella le importan exactamente 2 cosas: su propia comodidad y el dinero de los demás. Cuando se entere de que estoy viviendo aquí como algo más que ayuda contratada, asumirá que voy tras tu herencia. ¿Lo estás?, preguntó Ricardo en voz baja. Lo miré conmocionada. ¿Cómo puedes siquiera preguntar eso? Porque 48 años es mucho tiempo, Elisa. La gente cambia. Y mi riqueza, señaló alrededor del elegante comedor, tiene una forma de cambiar cómo me ve la gente. Me levanté bruscamente. El dolor me atravesó como una cuchillada. Si eso es lo que piensas de mí, entonces quizás esto fue un error. Siéntate. Su voz era suave pero firme. Por favor, tenía que preguntar. Me han quemado antes personas que decían amarme, pero que en realidad estaban enamoradas de mi cuenta bancaria. Necesitaba oírte decirlo. Permanecí de pie, con los brazos cruzados. Decir que no quiero tu dinero, que estoy aquí por quien soy, no por lo que tengo. No debería tener que decirlo. Deberías saberlo. Ricardo me tomó la mano, pero la aparté. Tienes razón. Debería. Y en el fondo, lo hago. Pero Elisa, tienes que entender. Cuando tienes tanto dinero, empiezas a cuestionar los motivos de todos, incluso de las personas que más amas. Sentí que mi ira se desinflaba ligeramente. ¿Así es como has vivido todos estos años? ¿Sin confiar en nadie? Prácticamente. Miró sus manos. Es una forma solitaria de vivir, pero parecía más segura que volver a ser herido. Me senté de nuevo, estudiando su rostro. Las líneas alrededor de sus ojos. La forma en que su boca se curvaba hacia abajo, en las comisuras. Esto era lo que el éxito sin amor le había hecho. Lo había convertido en un hombre desconfiado y aislado, que cuestionaba incluso las emociones más puras. Para que conste, dije en voz baja, no quiero tu dinero. Quiero que dejes cada céntimo a la caridad, si eso te hace feliz. Tengo mi pensión y una pequeña jubilación del hospital donde trabajé antes de que naciera Carla. No es mucho, pero he vivido con menos. El alivio inundó sus facciones.
Siento haber tenido que preguntar. No te disculpes, solo no vuelvas a preguntar. Tomé mi tenedor y le di un bocado al salmón que Patricia había preparado. Ahora, sobre Carla. Cuando se entere de esto, va a causar problemas. Necesito que estés preparado para eso. La expresión de Ricardo se endureció. ¿Qué clase de problemas? Probablemente exigirá saber cuáles son tus intenciones. Podría amenazar con demandar, alegar que me estoy aprovechando de ti. Incluso, podría intentar que me echen de la casa. Que lo intente. Su voz llevaba el acero que había construido su imperio empresarial. Esta es mi casa, Elisa. Nadie me dice a quién puedo o no puedo invitar a vivir en ella. Deseé poder compartir su confianza, pero conocía a mi hija mejor que él. Carla podía ser despiadada cuando se sentía amenazada, y definitivamente se sentiría amenazada por este desarrollo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Carla apareció en la pantalla y se me encogió el estómago. Hablando del diablo, murmuré, mostrándole a Ricardo la pantalla. Contesta, dijo. Terminemos con esto. Deslicé para aceptar la llamada. Hola, Carla. Mamá. Su voz estaba tensa, con una ira apenas contenida. Acabo de tener la conversación más interesante con la señora Pérez de la iglesia. Dijo que te vio en el supermercado con un hombre en silla de ruedas y que estabas actuando con mucha familiaridad con él. Cerré los ojos. En un pueblo de este tamaño, por supuesto, alguien nos vería y se lo contaría a Carla. Ricardo y yo habíamos ido al mercado juntos ayer, y él había insistido en comprar ingredientes para el pastel de chocolate que había mencionado que extrañaba de mi infancia. Para cualquiera que nos observara, probablemente parecíamos más íntimos que empleador y empleada. Su nombre es Ricardo Montenegro, dije con cuidado. Es el hombre para el que trabajo. ¿Trabajas para él o trabajas con él? La voz de Carla goteaba acusación. Porque la señora Pérez dijo, ustedes dos parecían demasiado cómodos para una relación profesional. Ricardo hizo un gesto para que le pasara el teléfono y negué con la cabeza. Esta era mi batalla. Carla, tengo 68 años. Creo que soy capaz de comportarme apropiadamente. ¿Estás durmiendo con él? La pregunta directa me golpeó como una bofetada. Eso no es asunto tuyo. Lo es si estás avergonzando el nombre de nuestra familia. Papá ni siquiera está frío en la tumba, y ya te estás lanzando al primer hombre rico que te presta atención. Una rabia blanca y caliente me inundó. ¿Cómo te atreves? Tu padre ha estado muerto durante 2 meses y lo lloré apropiadamente. Pero no estoy muerta, Carla. Se me permite tener compañía. ¿Compañía? Carla se rió fríamente. ¿Así es como llamamos ahora a la búsqueda de oro? El rostro de Ricardo se había puesto pálido de ira. Hizo un gesto más enérgico para que le pasara el teléfono, y esta vez se lo di. Señorita Thompson, dijo, su voz ártica. Soy Ricardo Montenegro. Creo que hay algunas cosas que necesita entender. Pude oír el silencio sorprendido de Carla al otro lado del teléfono. Luego su voz, de repente mucho más respetuosa. Señor Montenegro, yo no me di cuenta de que estaba ahí. Claramente. Ahora, escuche con mucha atención, porque solo voy a decir esto una vez. Su madre no es una buscadora de oro. No está avergonzando a nadie, y ciertamente no se está lanzando a mí. En todo caso, soy yo quien la persigue. Señor, creo que podría haber un malentendido. El único malentendido, interrumpió Ricardo, es su creencia de que tiene algo que decir en la vida personal de su madre.
Es una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones sobre con quién pasa el tiempo. Pero está vulnerable ahora mismo. Está de duelo y podría no estar pensando con claridad. Su madre es una de las mujeres más fuertes y lúcidas que he conocido. El hecho de que usted no pueda verlo dice más de usted que de ella. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante varios segundos. Cuando Carla volvió a hablar, su voz había adquirido una cualidad diferente, más dura, más calculadora. Señor Montenegro, aprecio su amistad con mi madre, pero espero que comprenda mi preocupación. Ha pasado por mucho últimamente, y solo quiero asegurarme de que no se estén aprovechando de ella. La única persona que se ha aprovechado de su madre recientemente, dijo Ricardo en voz baja, es usted. Otro silencio. Luego la voz de Carla, fría como el invierno. Me gustaría reunirme con usted, señor Montenegro, para discutir esta situación correctamente. Ricardo me miró con las cejas levantadas. Asentí a regañadientes. Mejor enfrentar esto de frente que dejar que Carla se cocinara y planeara en privado. Bien, dijo Ricardo. Mañana por la tarde, a las 12 estaré allí. Carla colgó sin despedirse. Ricardo me devolvió el teléfono, con la mandíbula tensa por la ira. Bueno, eso salió tan bien como se esperaba. Me hundí en mi silla, de repente agotada. Ella va a intentar ponerte en mi contra. Hará que parezca que te manipulé, como si hubiera planeado todo esto. Que lo intente. Ricardo se acercó a la mesa y me tomó la mano. Elisa, necesito que entiendas algo. No sobreviví 48 años en los negocios siendo fácilmente manipulado. Y ciertamente no construí este imperio permitiendo que la gente me dijera a quién puedo o no puedo querer. Ella puede ser muy convincente cuando quiere serlo. Y yo puedo ser muy terco cuando lo necesito. Le apretó la mano. Tu hija no me asusta. Lo único que me asusta es la idea de perderte de nuevo. Esa noche me acosté en mi cama, mirando al techo, temiendo la confrontación de la tarde siguiente. Sabía que Carla vendría armada con argumentos diseñados para abrir una brecha entre Ricardo y yo. Me pintaría como una viuda desesperada que se aprovechaba de un hombre solitario y discapacitado. Cuestionaría mis motivos, mi momento, mi propio derecho a buscar la felicidad de nuevo. Pero mientras me quedaba dormida, me aferré a las palabras de Ricardo. Lo único que me asusta es la idea de perderte de nuevo. Mañana descubriría si eso era realmente cierto. Carla llegó exactamente a las 12, vestida con su mejor traje negro, como si asistiera a una reunión de negocios en lugar de visitar a su madre. Observé desde la ventana cómo salía de su coche, alisándose la falda y comprobando su reflejo en el espejo lateral. Incluso a distancia, pude ver el cálculo en sus movimientos, la forma en que enderezaba los hombros como un soldado preparándose para la batalla. Ricardo había insistido en que nos reuniéramos en su estudio en lugar de en una de las salas de estar más cómodas. Si ella quiere tratar esto como una negociación comercial, había dicho, entonces la recibiremos en esos términos. Patricia hizo pasar a Carla, y sentí que se me encogía el estómago cuando los ojos de mi hija recorrieron la habitación, observando los muebles caros, las obras de arte originales, el enorme escritorio de caoba que probablemente costaba más que la mayoría de los coches. Prácticamente podía ver los signos de euro reflejándose en sus pupilas. Señor Montenegro. Carla le tendió la mano con gracia, practicada. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Ricardo le estrechó la mano brevemente, con expresión neutral. Señorita García, por favor,
Siéntese. Carla se sentó en el sillón de cuero frente al escritorio de Ricardo, cruzando las piernas y doblando las manos en su regazo. Parecía la exitosa agente inmobiliaria que era. Toda confianza pulida y encanto profesional. Solo yo podía ver la tensión en su mandíbula, el ligero temblor en sus dedos. Espero que comprenda que solo estoy aquí por preocupación por mi madre, comenzó, su voz cálida, con falsa sinceridad. Ha pasado por mucho últimamente, y me preocupa que pueda estar tomando decisiones basadas en la emoción en lugar de la lógica. ¿Y qué decisiones serían esas?, preguntó Ricardo con suavidad. Carla me miró, luego volvió a mirar a Ricardo. Bueno, este arreglo de vivienda, por ejemplo, es muy inusual que un cuidador se mude a los aposentos personales del empleador. Plantea preguntas sobre la naturaleza de su relación. ¿Qué tipo de preguntas? La voz de Ricardo se mantuvo tranquila, pero pude oír el acero debajo. Preguntas sobre límites, sobre conducta profesional apropiada. Carla se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Montenegro, estoy segura de que es un hombre encantador, pero mi madre es vulnerable ahora mismo. Está de duelo. Está económicamente insegura y podría estar confundiendo la gratitud con otros sentimientos. Sentí que el calor me subía a las mejillas. Carla, ya basta. Está bien, Elisa. Ricardo nunca apartó los ojos de mi hija. Hija, me gustaría escuchar lo que tiene que decir la señorita García. Carla me lanzó una mirada de advertencia. Luego se volvió hacia Ricardo con renovada confianza. Estoy diciendo que mi madre siempre ha sido algo impresionable. Ella ve lo mejor en las personas, a veces para su propio detrimento, y en su estado actual podría no estar pensando con claridad sobre las implicaciones de esta situación. Las implicaciones siendo ¿qué exactamente? Bueno, está la obvia preocupación de lo que pensará la gente. Una viuda que se muda con un hombre rico tan pronto después de la muerte de su marido. No se ve bien. La voz de Carla adquirió un tono preocupado y cariñoso que me puso la piel de gallina. Y luego está la cuestión de qué sucede cuando este arreglo termina. ¿Se quedará mi madre sin nada de nuevo? ¿Tendrá que empezar de nuevo? Ricardo se recostó en su silla de ruedas, con los dedos entrelazados frente a él. Esos son puntos interesantes. Dígame, señorita García, ¿qué cree que sería lo mejor para su madre? Los ojos de Carla se iluminaron, pensando que había encontrado una oportunidad. Creo que debería volver a casa, con su familia, donde pertenece, donde puede hacer su duelo correctamente y tomar decisiones racionales sobre su futuro. Y por casa, se refiere a la casa que heredó de su padre, la casa que le pidió que dejara. Carla tuvo la decencia de parecer incómoda. Eso fue un malentendido. Estaba emocional, lidiando con mi propio duelo. Por supuesto, mi madre siempre es siempre es bienvenida en mi casa. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Ricardo, en voz baja. Lo siento. ¿Por cuánto tiempo sería bienvenida su madre? ¿Hasta que decida que es una carga de nuevo? ¿Hasta la próxima vez que necesite espacio para su propia familia? La máscara de Carla se resbaló ligeramente, revelando a la mujer calculadora que había debajo. Señor Montenegro, no creo que entienda la complejidad de las relaciones familiares. Oh, lo entiendo perfectamente. La voz de Ricardo cortó sus palabras como una cuchilla. Entiendo que echó a su madre de casa 3 semanas después de enterrar a su marido de 45 años. Entiendo que le dio un ultimátum, trabajar o vivir en la calle. Y entiendo que la única razón por la que está aquí ahora es porque se ha dado cuenta de que podría haber encontrado algo mejor de lo que usted le ofrecía. El rostro de Carla se puso rojo. Eso no es... Yo la estaba protegiendo,
enseñándole a ser independiente al dejarla sin hogar. Ella no estaba sin hogar. Tenía opciones como... Carla miró frenéticamente entre Ricardo y yo, claramente sin esperar ser puesta a la defensiva. Ella podría haber encontrado un apartamento. Tiene una pensión, 800 euros al mes, dijo Ricardo en voz baja. ¿Sabe cuál es el alquiler promedio en esta zona, señorita García? La boca de Carla se abrió y cerró como un pez boqueando por aire. 1.200 euros, continuó Ricardo. Para un apartamento de una habitación en un barrio decente, a su madre le habrían faltado 400 euros cada mes solo para la vivienda. Eso no incluye comida, servicios públicos, gastos médicos, ni ninguno de los otros costos de vida. Ella podría haber encontrado algo más barato. ¿Dónde? ¿En qué parte de la ciudad? Estaba dispuesta a dejar que su madre, de 68 años, viviera en la pobreza en lugar de incomodarse usted misma. Observé este intercambio con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque alguien finalmente estaba haciendo que Carla rindiera cuentas por su crueldad. Tristeza porque ese alguien tenía que ser un extraño en lugar de la propia conciencia de mi hija. La compostura profesional de Carla se estaba resquebrajando rápidamente. Usted no entiende, mi madre siempre ha sido difícil, de alto mantenimiento. Espera que todos la cuiden. Alto mantenimiento. Ya no pude permanecer en silencio. Carla, tuve 2 trabajos para pagarte la universidad. Cuidé a tu padre durante 5 años de tratamientos contra el cáncer sin una sola queja. Cuidé a tus hijos todos los fines de semana gratis. Y nunca te he pedido nada, excepto un lugar para llorar a mi marido. Me estabas asfixiando. Carla explotó, su máscara finalmente cayendo por completo. Siempre rondando, siempre tratando de ayudar, siempre haciéndome sentir culpable por tener mi propia vida. Necesitaba espacio para respirar. Así que me echaste, dije en voz baja. Te di la oportunidad de valerte por ti misma, por una vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a Carla con una expresión de tan frío disgusto que ella se encogió en su silla. Señorita García, dijo finalmente, creo que hemos terminado aquí. Espere. La voz de Carla era desesperada ahora. Usted no entiende en lo que se está metiendo. Mi madre, ella tiene expectativas, querrá matrimonio, seguridad, protecciones legales, no solo busca compañía. La expresión de Ricardo no cambió. ¿Y si busca esas cosas? ¿Y si quiero dárselas? Carla se quedó muy quieta. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que su madre y yo somos adultos que podemos tomar nuestras propias decisiones sobre nuestra relación. Si esa relación permanece como está ahora o se convierte en algo más, no es asunto suyo. ¿Algo más? La voz de Carla era apenas un susurro. Ricardo metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de terciopelo, la misma caja que me había mostrado en el invernadero que contenía el anillo de plata de nuestra juventud. Su madre y yo tenemos una historia que es anterior a su padre, anterior a usted, anterior a todo lo que cree saber sobre su vida. Carla miró la caja como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué clase de historia? La que importa, dijo Ricardo simplemente. Nos amamos una vez muy profundamente. Las circunstancias nos separaron, pero no destruyeron lo que sentíamos. Y ahora, 48 años después, tenemos la oportunidad de ver si lo que teníamos era lo suficientemente real como para sobrevivir al tiempo y al cambio. Está hablando de matrimonio. La voz de Carla era plana, sin emociones.
Estoy hablando de vivir la vida que deberíamos haber vivido todo este tiempo. Carla se volvió hacia mí, y hacia mí, sus ojos brillando con una furia que nunca antes había visto. ¿Por eso aceptaste este trabajo? No. Sabías quién era. Planeaste todo esto. No, dije con firmeza. No tenía idea de que Ricardo estaba aquí cuando respondí a esa oferta de trabajo. Pensé que estaba muerto, o casado, o viviendo al otro lado del mundo. Lo último que esperaba era encontrarlo en esa silla de ruedas en esta casa. Ricardo. La voz de Carla goteaba veneno. ¿Lo llamas Ricardo? Ese es mi nombre, dijo Ricardo con calma. Montenegro es como me llaman mis socios de negocios. Ricardo es como me llama la gente que amo. Carla se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo de madera. Esto es una locura. Ambos están locos. ¿Crees que puedes simplemente retomar donde lo dejaste hace 48 años? ¿Crees que puedes borrar toda una vida? No estamos tratando de borrar nada, dije. Estamos tratando de construir algo nuevo de lo que queda. ¿Y papá? ¿Y tu matrimonio? ¿Tu familia? ¿Todo lo que construyeron juntos? Tu padre fue un buen hombre, y lo amé, pero Ricardo fue mi primer amor. Y algunas cosas nunca terminan realmente. Carla nos miró con creciente pánico. Te está usando, mamá. ¿No lo ves? Estás solo y discapacitado, y tú eres conveniente. Cuando se canse de jugar a las casitas, volverás a estar en la calle. Ya basta. La voz de Ricardo cortó el aire como un látigo. No hablarás así de tu madre en mi casa. ¿Tu casa? Carla se rió amargamente. Sí, hablemos de tu casa, tu dinero, tu poder. De eso se trata realmente, ¿verdad? Ricardo abrió el cajón del escritorio de nuevo y sacó un grueso documento legal. Dado que parece tan preocupada por el dinero, quizás debería saber que ya he actualizado mi testamento. Todo lo que poseo irá a la caridad. El hospital infantil, el albergue para personas sin hogar, la fundación de rescate de animales. Su madre no heredará ni un céntimo de mí. Carla miró el documento. Su rostro se puso blanco. ¿Tú qué? Le dije que lo hiciera. Dije en voz baja. No quiero su dinero, Carla. Nunca lo quise. Lo quiero a él. Algo en el rostro de mi hija se derrumbó entonces, como un edificio al que de repente le quitan todos sus soportes. Por un momento, pareció la niña pequeña que solía meterse en mi cama durante las tormentas, asustada y confundida y desesperadamente necesitada de consuelo. Pero luego, la máscara volvió a su lugar, más dura y fría que antes. Bien, dijo, su voz como el hielo. Bien, tira tu vida a la basura por una fantasía de hace 50 años. Pero no vengas a llorarme cuando todo se desmorone. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Luego se detuvo con la mano en el uomo. Y no esperes que esté aquí para recoger los pedazos cuando él termine contigo. La puerta se cerró de golpe tras ella, con la fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. Ricardo y yo nos sentamos en silencio durante varios minutos, escuchando el sonido del coche de Carla arrancando y alejándose. Finalmente, Ricardo se acercó al escritorio y me tomó la mano. ¿Estás bien? Reflexioné sobre la pregunta, probando mis emociones como si pinchara un diente dolorido. ¿Estaba bien? Mi hija acababa de desheredarme. Me había acusado de ser una buscadora de oro y una tonta, y se había ido de mi vida con toda la intención de no volver nunca. Pero por primera vez en meses, quizás años, me sentí libre. Sí, dije,
sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Creo que sí. 6 meses después, me encontraba en el mismo invernadero donde Ricardo y yo habíamos reconocido por primera vez nuestro pasado. Pero todo había cambiado. La luz de la mañana que entraba por las paredes de cristal atrapaba la sencilla alianza de oro en mi mano izquierda. No el elaborado diamante con el que Ricardo había prometido una vez reemplazar mi anillo de plata, sino algo mejor. Algo elegido por las personas en las que nos habíamos convertido, en lugar de los sueños de quienes creíamos ser. Nos habíamos casado en silencio 3 semanas antes, con solo Patricia y el abogado de Ricardo como testigos. No fue la gran boda que había imaginado cuando era una chica de 20 años, pero fue perfecta en su sencillez. 2 personas que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro contra todo pronóstico, prometiéndose pasar el tiempo que les quedara juntos. Señora Montenegro, dijo Patricia, entrando al invernadero con su habitual eficiencia enérgica, pero noté la pequeña sonrisa que intentó ocultar. Incluso Patricia, severa y práctica como era, se había ablandado ante nuestro improbable romance. Hay alguien en la puerta principal que pregunta por usted. Se me encogió el corazón. Había estado esperando esta visita durante meses, desde que el anuncio de la boda apareció en el periódico local. Carla había mantenido su silencio desde aquella horrible confrontación en el estudio de Ricardo. Pero sabía que se había enterado de la noticia. En un pueblo de este tamaño, todo el mundo conocía los asuntos de los demás. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya lo sabía. Su hija, señora, parece molesta. Encontré a Ricardo en su estudio, revisando los informes trimestrales de la fundación que había establecido para gestionar sus donaciones benéficas. Levantó la vista cuando entré, leyendo inmediatamente la tensión en mi rostro. «Está aquí», dije simplemente. Ricardo dejó sus papeles y giró su silla para mirarme. «¿Quieres que me encargue de esto?» «No, es mi hija. Esta es mi conversación». Me alisó las manos sobre la falda, tratando de calmar mis nervios. «Pero me gustaría que estuvieras allí, si no te importa». «Por supuesto». Encontramos a Carla en el salón formal, sentada en el borde de un sofá de terciopelo, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Había perdido peso desde la última vez que la había visto, y tenía ojeras que el maquillaje no podía ocultar del todo. Parecía más vieja, más frágil, y por un momento, mis instintos maternales se activaron. «Carla», mantuve mi voz neutral, ni acogedora, ni hostil. «Mamá», se levantó, cruzándose los brazos a la defensiva. «Felicidades por tu matrimonio. Oí que fue encantador». Lo fue. Me senté en la silla frente a ella, Ricardo colocando su silla de ruedas a mi lado. Sencillo, pero encantador. Los ojos de Carla se desviaron hacia nuestras manos unidas, hacia las alianzas de oro a juego que llevábamos. «Realmente lo hiciste. Realmente te casaste con él». «Lo hice, para bien o para mal, en la riqueza o en la pobreza, en la salud y en la enfermedad». Había un matiz en su voz, una amargura que me dolía el corazón. «Todo», dije con firmeza. «Cada voto, cada promesa». Carla se rió, pero sonó más como un sollozo. «¿Sabes lo peor? Realmente pensé que podrías volver después de que la novedad pasara, después de que te dieras cuenta de lo que habías renunciado. Pensé que volverías a casa. Esta es mi casa ahora, con él». Miró a Ricardo con resentimiento apenas disimulado. «Con un hombre que apenas conoces ya. Lo conozco mejor de lo que crees», dije en voz baja. «Y lo que es más importante, me conozco mejor a mí misma que hace 6 meses». Carla estuvo en silencio durante un largo momento, mirando la alfombra persa bajo sus pies.
Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. He estado pensando en lo que dijiste sobre papá y tu primer amor y que las cosas nunca terminan realmente. Tomó un aliento tembloroso. Revisé los papeles de papá después de que te fuiste. Encontré algunas cartas. Se me cortó la respiración. ¿Qué clase de cartas? Cartas de amor a alguien llamado Elena, fechadas 2 años antes de que muriera. La voz de Carla era apenas un susurro. Estaba teniendo una aventura, mamá, durante al menos 2 años, quizás más. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Dante, mi constante y fiel Dante, había sido infiel. Mientras lo cuidaba durante su enfermedad, mientras le sostenía la mano durante la quimioterapia y fingía no darme cuenta de cuánto peso estaba perdiendo, él estaba escribiendo cartas de amor a otra mujer. La mano de Ricardo se apretó alrededor de la mía, anclándome, manteniéndome firme. Lo siento, continuó Carla. Sé que duele, pero pensé que deberías saber que quizás tu matrimonio no fue tan perfecto como siempre creí. Cerré los ojos, procesando esta revelación. Debería haberme destrozado. Debería haberme hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre mi vida con Dante. En cambio, sentí algo inesperado, alivio. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Carla pareció sorprendida. No estás enfadada. Estoy triste, decepcionada, pero no enfadada. Pensé en cómo explicar lo que sentía. Tu padre fue un buen hombre que tomó algunas malas decisiones. Eso no borra los buenos años que pasamos juntos, pero sí pone las cosas en perspectiva. ¿Qué clase de perspectiva? La perspectiva de que quizás no le debo toda mi vida a su memoria. Quizás no tengo que sentirme culpable por encontrar la felicidad de nuevo. Carla estaba llorando ahora. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Estaba tan celosa de ti, mamá, tan enfadada de que pudieras seguir adelante, empezar de nuevo, ser feliz. No podía entender cómo podías olvidar a papá tan fácilmente. No lo olvidé, nunca lo haré, pero tampoco podía quedarme congelada en el dolor para siempre. Y yo lo empeoré echándote. La voz de Carla se quebró por completo. Estaba tan herida, tan enfadada por la aventura, y me desquité contigo. Te culpé por no ser suficiente para mantenerlo fiel, y luego te culpé por ser demasiado cuando necesitabas apoyo. Las piezas del comportamiento de mi hija finalmente encajaron. La repentina frialdad después del funeral de Dante, el ultimátum cruel, la desesperada necesidad de controlar mi vida. Carla no se había estado protegiendo de mi dolor. Se había estado ahogando en su propia ira y decepción. Oh, cariño. Me levanté y me senté a su lado en el sofá. Deberías habérmelo dicho. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a decirte que tu marido perfecto era un tramposo? Que todo lo que creías sobre tu matrimonio era una mentira. No todo fue una mentira, dije suavemente. Los primeros años fueron reales. El amor fue real, incluso si cambió con el tiempo. Y tú eras real. Lo mejor que salió de ese matrimonio. Carla se recostó en mí. Y por primera vez en meses, volvió a sentirse como mi hija en lugar de una extraña con un rostro familiar. He sido tan horrible contigo, susurró. Has estado sufriendo. Hay una diferencia. ¿Puedes perdonarme? Miré al otro lado de la habitación a Ricardo, que nos observaba con tranquila comprensión. Asintió ligeramente, animándome a seguir mi corazón. Te perdono, dije. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes. No soy la misma persona que hace 6 meses. Y tú tampoco. Carla se echó hacia atrás para mirarme. ¿Qué significa eso?
Significa que si quieres ser parte de mi vida, tienes que aceptar mis decisiones. Todas ellas. Tienes que respetar mi matrimonio, a mi marido y mi derecho a ser feliz. Y si no puedes, entonces nos amaremos a distancia. No dejaré que nadie, ni siquiera tú, me haga sentir avergonzada de la vida que estoy construyendo. Carla estuvo en silencio durante mucho tiempo, considerando mis palabras. Finalmente, se volvió hacia Ricardo. También le debo una disculpa, dijo. Dije cosas terribles sobre usted, sobre su relación con mamá. Me equivoqué. Ricardo inclinó la cabeza con gracia. El duelo nos hace decir cosas que no queremos decir. ¿La amas? ¿Realmente la amas? Con todo lo que tengo, dijo Ricardo sin dudar. La he amado durante 48 años. Encontrarla de nuevo es el mayor regalo que he recibido. Carla nos miró, observando la forma en que los ojos de Ricardo se suavizaban cuando me miraba. La forma en que mi mano buscaba automáticamente la suya cada vez que estaba nerviosa o emocionada. Lentamente, algo en su expresión cambió. Lo veo, dijo con asombro. La forma en que se miran es como si fueran las únicas dos personas en el mundo. A veces se siente así, admití. Carla volvió a quedarse en silencio, luego preguntó: ¿Eres feliz, mamá? ¿Realmente, verdaderamente feliz? Pensé en la pregunta, en la vida que había construido en esta casa con este hombre. Las tranquilas mañanas que pasábamos leyendo juntos en el invernadero, la forma en que Ricardo todavía me traía flores silvestres del jardín porque recordaba que eran mis favoritas. La satisfacción que sentía al dormirme a su lado cada noche, sabiendo que, sea cual sea, el tiempo que nos quedara, lo pasaríamos juntos. Sí, dije, soy feliz. Carla asintió lentamente, luego se levantó. Entonces supongo que necesito aprender a ser feliz por ti. ¿Significa eso? Significa que quiero intentarlo. Quiero ser parte de tu vida si me dejas. Quiero conocer a Ricardo como tu marido en lugar de tu empleador. Y quiero compensar los meses que perdí estando enfadada, celosa y cruel. Me levanté y la abracé. Realmente la abracé por primera vez desde el funeral de Dante. Me gustaría mucho. Cuando Carla se apartó, miró alrededor del elegante salón. Luego volvió a mirarme. Esta es realmente tu casa ahora. Lo es. ¿Y eres realmente la señora Montenegro? Lo soy. Sonrió, luego, la primera sonrisa genuina que le había visto en más de un año. Me va a costar acostumbrarme, pero mamá, sí, te lo mereces. Te mereces ser amada y querida y un poco mimada. Siento haber tardado tanto en verlo. Después de que Carla se fue, prometiendo llamar pronto y preguntando si podía traer a sus hijos para conocer a su nuevo padrastro, Ricardo y yo nos sentamos juntos en el jardín, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y rosados. ¿Crees que lo dice en serio?, pregunté sobre querer reconstruir nuestra relación. Creo que es la hija de su madre, dijo Ricardo, lo que significa que es más fuerte y más indulgente de lo que cree. Me recosté en mi silla, sintiendo cómo la última tensión abandonaba mis hombros. Por primera vez en años, todas las piezas de mi vida parecían encajar. Ricardo, gracias por luchar por nosotros, por no rendirte cuando las cosas se complicaron. Me llevó la mano a los labios y la besó suavemente. Gracias por darle una oportunidad a un viejo amor con un hombre mayor. Por ver más allá de la silla de ruedas y los muros que había construido alrededor de mi corazón. Somos una buena pareja, ¿verdad? Dos personas de 70 años que empiezan de nuevo como adolescentes. La mejor clase de pareja, dijo Ricardo. La clase que sabe lo precioso que es realmente el amor
y no pierde el tiempo dándolo por sentado. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. El dolor de perder a Dante, la humillación de ser expulsada por mi propia hija, el miedo a empezar de nuevo con nada más que mis recuerdos y mi orgullo. Pero a veces me di cuenta, tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente buscabas todo el tiempo. Y a veces el amor que creías perdido para siempre solo ha estado esperando pacientemente a que volvieras a casa. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.